Saludos a todos, soy Komura, el principiante de violín. Hoy quiero hablar de este tema. ¿Son cómodas las almohadillas y las barbillas? Cuando se comienza a estudiar el violín, no creo que se sienta cómodo ni con almohadilla ni con la barbilla. Algo incómodo o duele algo. Es así, ¿verdad? La pregunta que surge es lo siguiente: ¿los que lo han estado haciendo durante mucho tiempo siguen teniendo esta sensación incómoda? ¿O son suficientemente cómodos? Creo que llevará tiempo encontrar el que mejor se adapte a cada uno, ya sea almohadilla o barbilla. Y sin tener nada que ver con los años que llevan tocando el violín, parece que muchos de ellos siguen buscando algo que sea más cómodo de usar. La razón por la que creo que es así es que cuando veo los vídeos de solistas, se ve que incluso los solistas están tocando con las almohadillas distintas dependiendo del vídeo. También podemos ver con frecuencia que los solistas están recolocando su cara de un sitio a otro buscando la posición más cómoda mientras que están tocando. Yo, después de más de 3 años estudiando el violín, todavía me siento bastante incómodo y sigo buscando la mejor solución. Cambiando la almohadilla y la barbilla, o cambiando la altura o el ángulo de los mismos, el mundo cambia. Y en consecuencia, la carga sobre nuestro cuerpo cambia mucho, por lo cual merece la pena seguir probando las herramientas distintas. Además, no existe ningún estándar para el ángulo en el que se fija la almohadilla. La forma de los hombros y el cuello, la altura de los hombros, el grosor del pecho son diferentes. Y la forma en que se sostiene el instrumento también. Puede ser vertical, siempre con ese tema sigo, ¿no? La forma de sostener el instrumento puede ser vertical o horizontal. Algunos lo sostienen hacia el lado, otros hacia el frente. ¿No es así? Además, hay mucha diferencia del cuerpo entre nosotros japoneses y los occidentales. Por ejemplo, los cuellos de los occidentales salen del cuerpo hacia adelante, mientras que los cuellos de nosotros los japoneses son más verticales y salen hacia arriba. Los hombros de los occidentales están más hacia afuera, más abierta, mientras que los hombros de los japoneses están cerrados, hacia adentro. Y los japoneses tenemos el pecho muy plano y por ejemplo, los vascos de España, por ejemplo, no lo son, tienen pecho así, muy fuerte. Por lo tanto, a veces nos conviene buscar a algún violinista de la misma raza para imitar y aprender con él. Y luego hay situaciones distintas al nivel individual. En mi caso tengo un problema adicional con el que nací. Tengo el cuello torcido hacia acá, hacia la derecha, y sobresale un poquito, ¿no? Se ve con la cámara, ¿no? O sea, no está en el centro, sino está un poquito hacia este lado. ¿Veis? Entonces, si pudiera coger el violín en ese lado, podría sostenerlo bien, pero como hay que cogerlo por este lado, donde no sobresale el cuello, es que me cuesta muchísimo. ¿Lo veis? No tengo cuello en la cara a este lado. Está metido hacia derecha. Pero bueno, estoy intentando buscar la mejor manera posible para mí. Así que ser pacientes y que sigáis buscando las herramientas que funcionen mejor con vuestro cuerpo. No sé si esto os serviría de algo, pero os cuento un ejemplo de cómo ajustar la almohadilla y la barbilla para que se adapten a vuestro cuerpo. Un método basado en mi poca experiencia con el violín.
Probablemente cuando compras un violín por primera vez, si no pides ningún tipo específico de la barbilla, en muchos casos el instrumento traerá este tipo de barbilla como estándar. Creo que este tipo está hecho para que el violín se pueda usar tanto de manera horizontal al suelo como verticalmente, dependiendo de la necesidad de cada momento. Primero pensaremos si preferimos la forma horizontal o la vertical. Una vez que lo hayamos decidido, ponernos el instrumento a la cara con la forma que hayamos elegido. Por ejemplo, si uno quiere sostenerlo de forma horizontal al suelo, pues poner la cara aquí, y si esta es la postura cómoda, entonces luego lo que hay que pensar es llenar este espacio que queda entre el instrumento y nuestro cuerpo. Y si decidimos a sostener el instrumento de manera más vertical al suelo, entonces esta parte de barbilla tiene que tener contacto con la cara, así. Entonces aquí se queda un vacío. Esto es lo que hay que rellenar con la almohadilla, ¿vale? O sea, después de buscar la postura cómoda de cada uno, después ajustamos la almohadilla para poder mantener esta postura. En otras palabras, en lugar de cambiar a la fuerza la posición del cuello y la cara para que coincida con la forma de la almohadilla y la barbilla, lo ideal sería hacer coincidir la almohadilla y la barbilla con la forma de nuestra cara y el cuello. Dependiendo de que consigamos esto o no, el grado de fatiga a la hora de practicar cambiará mucho. Además, si no se ajusta correctamente, se aplicaría una fuerza innecesaria tanto a la mano derecha como a la izquierda, lo que dificultaría el movimiento libre. También puede ser la causa de cómo no poder mover bien los dedos de la mano izquierda o que el vibrato no funcione bien. Y sobre todo provoca daños físicos. De hecho, este tema puede ser el primer y más importante problema con el que se encuentra una persona que se inicia el estudio del violín. Dependiendo de si llegas o no a conocer a un profesor que pueda darte consejos apropiados sobre esto, creo que tu relación con el violín cambiaría mucho. Así que debéis tener especial cuidado si estáis estudiando por vuestra cuenta sin ayuda de nadie. Dado que el violín no es un instrumento que se pueda tocar con una postura tan natural como el piano, muchos de nosotros, especialmente los que comenzamos a tocar después de cierta edad, sentimos dolor en el cuerpo y tenemos dificultad con la postura. Creo que mucha gente deja de practicar por esto. Por lo tanto, es importante encontrar un método de ajustar bien estas herramientas lo antes posible para que podamos continuar y disfrutar durante mucho tiempo. Hay una cosa muy importante también. Hay que conservar las almohadillas y barbillas que habéis probado y no os han gustado. No hay que tirarlas ni regalarlas a otras personas. Aunque estéis convencidos de que no lo usaríais, más tarde, cuando cambiáis el estilo de sostener el instrumento, es posible que descubrís que es el más adecuado. En mi caso, cambié la forma en que sostengo el instrumento de forma horizontal a vertical. Y así también se cambió la almohadilla que me funciona mejor. Por ejemplo, hablando de almohadilla, aquí tengo 3 cositas. Uno de esto,
muy sencillo. Otro y otro. Yo puedo separar en dos tipos distintos, esto y estos, ¿vale? Estas dos almohadillas son elásticos, se puede cambiar esta curva, el ángulo, siempre y todo lo que quieras, se puede cambiar la forma. Y luego estas dos almohadillas tienen más altura, se puede elevar bastante más con esas dos, ¿vale? Y otro carácter que tiene esta es que tiene esta parte que funciona para engancharte aquí en el hombro. Entonces, si uno tiene problema de que se caiga el violín hacia la barriga, entonces pues utilizando este tipo de almohadilla eso se puede evitar. Pero al mismo tiempo fija demasiado el instrumento. Entonces, pues, cuando queremos cambiar un poquito de ángulo, con esto cuesta más que con otros que no tiene esta función, ¿vale? Y esta que tiene una cosa así tan colorada, de rosita, esto ¿por qué lo lleva? Porque a veces depende de la ropa que me pongo a tocar el violín. Depende del tipo de tela, se desliza muy fácilmente y eso me molestaba. Entonces, a lo mejor poniendo esto se quedaría. Esto es lo que se coloca, por ejemplo, en la bandeja para que no se deslice los vasos, las copas, ¿sabes? O sea que esto, poniendo aquí, a lo mejor me servía para que se quede más quieto ahí. Y yo le he acertado. Con esto, pues tenía más confianza. El instrumento se quedaba más estable, eso sí. Aunque aparentemente no es tan bonito, ¿no? Resulta que la última, que esta no es nada elástico. No se puede cambiar la forma. Y luego tampoco se puede levantar mucho porque es muy bajita, las dos partes, muy bajita. Entonces, cuando yo tocaba con la forma horizontal al suelo, más o menos así, en vez de así, más o menos así, cuando tocaba de esta forma, me servía estas dos. Y pensaba que nunca volvería a utilizar esto. Y iba a regalarlo a un amigo mío. Resulta que por alguna razón no lo hice. Bueno, no por alguna razón, sino que él tenía su violín solo para la decoración de la casa, no iba a tocarlo. Entonces, pues no se lo di y me quedé con esto, aunque pensaba que no lo utilizaría nunca. Pero cuando cambié de esta forma a esta forma, sorpresa, ahora me viene mejor esta que otras dos. O sea, siguiendo el estudio, pues nuestra forma de tocar también va cambiando. Entonces, alguna cosita que un día creemos que no nos serviría mucho, de repente eso se convierte en un bingo. Así que hay que conservar las almohadillas y barbillas que hemos probado y no nos ha gustado, pero hay que conservar. También me gustaría aconsejaros una cosa. Al cambiar la altura de la almohadilla, el lugar donde el instrumento toca al cuello también cambia. Y esto puede causar dolor en los huesos del cuello. O sea, cuando empezamos a tener un dolor en el cuello que antes no lo teníamos, esa molestia puede venir del cambio de la altura de la almohadilla. Lo mismo ocurre con la barbilla. Es difícil encontrar algo que te adapte perfectamente. Normalmente escogemos una con la sensación de que este es el menos molesto de los pocos que hemos probado. Por lo tanto, creo que la mejor manera de elegir una barbilla es ir a una tienda de instrumentos musicales o a un taller de luthier
probar tantos tipos de barbillas como sea posible y luego elegir entre ellos. Hoy en día, con el pedido por online, existe la posibilidad de probar y devolver lo que no nos ha gustado, pero probar una o dos barbillas no es suficiente. Si se puede probar más tipos distintos en algunas tiendas o taller, mucho mejor. Y si hay un cambio en la forma de sostener el instrumento, más tarde también se cambiaría la barbilla que se ajuste mejor. Así que, como dije antes, siempre nos conviene guardar las barbillas que no queramos utilizar y ni tirarla ni regalarla a otra persona. Hablando de barbillas también, aparte de esta que está puesta a mi violín, todavía conservo estas dos tipos distintos. Esto lo compré porque quería probar esto por la función de cambiar la altura o la posibilidad de cambiar el ángulo. Quería probarlo, por eso lo compré. Y esto era la forma distinta de la que tengo yo puesta ahora, entonces también quería probarlo. Y esto, donde veis el color distinto, el color más claro, ¿no? Esta parte solo. ¿Eso por qué? Porque yo aquí lo corté con una navaja. Al principio no me iba bien porque aquí era demasiado alto y me dolía aquí, entonces pues quería probar si esto fuera un poquitín más bajo, a lo mejor sería mejor para mí, y lo corté. Y resulta que al final no me ha gustado y no lo utilizo, pero no lo he tirado porque, como dije antes, igual un día a lo mejor, esto me vendría mejor que el otro que está puesto. O sea, hay que conservar. Tenía otra más, pero lo tiré, lo hice mal. Así que cuando sentís mucha incomodidad constante alrededor de vuestro cuello, no lo aguantéis demasiado y probar otro tipo de almohadilla y barbilla. Pues hoy terminamos aquí. Y la próxima vez trataremos de algo de nivel un poquito más avanzado y hablaremos sobre el vibrato, que es un gran obstáculo y un gran sueño para muchas personas que aprenden a tocar el violín. El vibrato es un mundo enorme y profundo que podría llamarse un pantano sin fondo. Es por eso que hay dificultades, pero los tesoros que se encuentran en el pantano sin fondo nos traen muchísimas felicidades. ¿Cuántos tesoros habéis encontrado sumergiéndoos en el pantano del vibrato hasta ahora? Yo también hice un montón de caza del tesoro. Me gustaría compartir con todos vosotros estos vibratos que he encontrado y espero que compartáis conmigo los tesoros que habéis encontrado también. Gracias por acompañarme y os agradezco por vuestra suscripción. Un abrazo para todos.